otro tema que no voy a soltar es el tema del famoso y controversial contrato de Luma. Sigue pasando el tiempo. Recientemente, el fin de semana, salieron los directivos a hacer un ejercicio de relaciones públicas y dijeron que sencillamente ellos son los salvadores del sistema de distribución y transmisión de energía, que el contrato entra en vigencia el próximo 1 de junio, que también es la fecha que comienza la temporada de huracanes en Puerto Rico. ¿Qué está pasando con la discusión de este tema? Hemos estado dedicándole muchísimo tiempo, muchísimos programas, porque me parece que es fundamental mantenerlos a ustedes, amigos y amigas que se conectan con mi programa todos los días, al tanto de los últimos acontecimientos. Por eso le doy la bienvenida a esta conversación de país al licenciado Rolando Emanueli. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Mayra. Estoy bien contento de estar en tu programa otra vez. Gracias. Y es que el tema lo amerita, y yo creo que es importante que sepamos desde su punto de vista, ¿qué le pareció a usted ese reportaje que hizo el Nuevo Día el pasado domingo, donde los directivos de Luma prácticamente la garantía que le ofrecen al país es un asunto de su reputación corporativa, y que tenemos que tomar por fe que la buena voluntad de ellos jamás pondría en riesgo el bienestar de Puerto Rico? Mira, Mayra, eso confirma lo que hemos estado diciendo desde que nos enteramos del contrato y de sus términos y condiciones, de que este contrato es leonino. Leonino, ¿verdad? En términos sencillos, es que es a favor solamente de una parte, y aquí todo es a favor de Luma. Y ellos no aportan ni un solo centavo, ellos no se comprometen con ningún tipo de garantía en términos de que sí va a bajar la factura, en términos de que sí va a mejorar el servicio. Todos son promesas basadas en eslogans que no garantizan que Puerto Rico va a tener un mejor sistema eléctrico con esta gran inversión que estaría haciendo Puerto Rico en términos de dinero, porque sabes los montos que ya se han gastado en este proceso y lo que costaría el dinero, el contrato en los 15 años de su vigencia, aparte de que la autoridad ha quedado demostrado por la propia Junta de Control Fiscal que no tiene el dinero para pagar el contrato, y por eso necesita un préstamo. Y estas expresiones, que me parecieron un ejercicio de relaciones públicas, confirman otros problemas, como por ejemplo... Perdone que lo interrumpa, licenciado. Hay un aspecto que es bien llamativo, y es el hecho de que ellos insisten en que sencillamente dan por bueno el contrato, que no hay disposición para revisarlo, y peor aún, que van a traer la mano de obra de Estados Unidos, desplazando a todos los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Bueno, claro que es un buen contrato para ellos, por eso es que enfatizamos que las expresiones de ellos confirman que ese contrato está totalmente desbalanceado a favor de Luma, por eso ellos no quieren cambiar ni una coma de ese contrato. Y la manera en que se concibió ese contrato, que estipula que se va a desplazar a la fuerza laboral de la Autoridad de Energía Eléctrica, podría ser el talón de Aquiles de todo esto, Mayra, porque ellos no han podido contratar a los empleados con las pericias, con las competencias y la experiencia. Y ellos necesitan, según el señor Stensby, que es el CEO de Luma, al menos 3.800 empleados. Y los números, en términos de los que han aceptado irse a trabajar con Luma y ya han renunciado a la autoridad, son alrededor de un centenar. Así que estaríamos... Pero ellos dijeron también que habían habilitado un lugar en Canóvana, si mi memoria no me falla, para comenzar unos adiestramientos a esos empleados. ¿Eso es un ejercicio fútil? Bueno, eso es un proyecto a largo plazo. Ellos estaban poniendo las primeras piedras, básicamente, de ese trámite. Stensby dice que para preparar un celador de línea hace falta por lo menos 3 años y medio de entrenamiento. Eso no se logra de la noche a la mañana. Y esta expresión que hace este otro ejecutivo en el periódico en relación a que va a traer a empleados de fuera,
tiene un impacto gravísimo porque esos empleados vendrán con las expectativas de los salarios y los beneficios marginales que se pagan en Estados Unidos, que en muchas instancias duplican el costo aquí en Puerto Rico, y eso lo vamos a tener que pagar nosotros con la factura, porque recuerda que ellos no pagan nada y todo lo que ellos hagan se le factura a la autoridad, y la autoridad nos facturará eso en su momento en los aumentos a la tarifa que se anticipan. Así que ese ejercicio crea dos problemas. Número uno, se eleva el costo dramáticamente por esas personas. Número dos, se desplazan a los empleados actuales, que son los que saben cómo opera la autoridad, y que el gobierno tendría que absorber generando dos nóminas. La nómina de los empleados de Luma, que hay que pagar conforme al contrato, y la nómina de los empleados desplazados, que por efectos de la ley 120 del 2018 el gobierno tiene que asumir también. Así que va a haber aumento por todos lados. Una nómina más cara para Luma y una doble nómina de empleados. Y eso, desafortunadamente, lo pagamos los abonados en nuestra factura. Va a haber aumentos dramáticos. No, yo no sé si tú tienes la misma impresión que yo, pero cuando yo analizo las expresiones y el discurso que estas personas de Luma están transmitiendo, hay mucho de medias verdades y de promesas huecas, porque por ejemplo ellos dicen una aseveración como, bueno, nosotros no tenemos intención en los próximos 3 años de que haya un alza en la tarifa de energía. Una vez ellos entran y asumen el control de toda la red, ¿verdad? Y en ese sentido también hablan y enfatizan, pues que mira, yo fui celador, mi abuelo fue celador, mi papá fue celador, y de ahí brincan al asunto de los empleados y también añaden que los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica van a tener mejores condiciones de empleo bajo Luma que bajo la autoridad. ¿Qué le parece a usted todo ese discurso? Mira, el discurso es falso, Mayra, porque hay otras cosas que van a aumentar la energía eléctrica, aparte de la voluntad, la buena voluntad que Luma dice que tiene. Mira, está el acuerdo con los bonistas de la autoridad que va a reflejar un aumento de 4.6 centavos por kilovatio hora. Está el préstamo de 894 millones para solventar las cuentas de reserva de Luma, que eso va a haber que pagar. Y AIEFA dice que eso va a costar por lo menos 60 millones de dólares. Está el dinero que hace falta, que va a venir de las tarifas para lidiar con el problema del sistema de retiro. Así que esa promesa de que Luma no va a aumentar la tarifa en los próximos 3 años es falsa por los propios documentos de la Junta de Control Fiscal. Y súmale a eso los aumentos del combustible, que ya en los pasados meses hemos tenido 2 aumentos en la tarifa por razón del combustible. Así que ellos están tratando de venir con un discurso de duérmete, nene, yo soy bueno, yo no te voy a aumentar la tarifa, pero luego, si ese contrato entra en vigor el 1 de junio, vamos a ver inmediatamente esos ajustes, porque actualmente, Mayra, el déficit de este año de la Autoridad de Energía Eléctrica se eleva a más de 400 millones de dólares. Dime tú cómo es que no van a aumentar la tarifa si ya la autoridad está en un déficit por culpa del contrato de Luma. Orlando, en las últimas deposiciones que hubo en la Cámara de Representantes, allí en la comisión que dirige Torres, el representante Torres, la Comisión de Energía, compareció el licenciado Marzuach. Y él también coincide de que definitivamente este contrato amerita una reevaluación profunda y hacer los ajustes correspondientes, porque indudablemente adelanta el interés de lucro de una empresa privada, convirtiéndolo en un monopolio, y menoscaba el interés público. Correcto. ¿Qué te parece la posición de Marzuach? Y además de eso, me gustaría que me expliques qué va a ocurrir con la decisión y la determinación de posponer la vigencia y la transferencia de poderes a Luma, de acuerdo a la determinación que hicieron los legisladores. Mira, Mayra, el planteamiento del Centro para la Nueva Economía, que a los amigos y amigas que no estén claros sobre qué es esa organización, es un centro de pensamiento, lo que llaman think tank, de Puerto Rico,
muy prestigioso, también es un centro conservador que cree en la privatización de los recursos públicos y de las empresas públicas, pero cuando examinó este contrato se dio cuenta de que tiene unas deficiencias terribles que ellos concluyen que hay que negociar, y si no se pueden negociar hay que cancelar el contrato. O sea que el Centro para la Nueva Economía coincide con todos los otros observadores de este proceso, que incluyen el Colegio de Abogados, AIFA, que es otro centro de pensamiento en Estados Unidos, el Colegio de Ingenieros y Arquitectos. O sea, todo el que mire este contrato se da cuenta. Aparte de Luma, el único que dice que el contrato va y que eso está perfecto y que ahí vamos para adelante es el gobernador de Puerto Rico, que cambió su postura, porque antes de ganar las elecciones su posición era totalmente distinta y había una apertura a reevaluarlo, y yo he compartido con mi audiencia, licenciado Emanueli, aquí en mi programa en reiteradas ocasiones, audios del propio gobernador diciendo que si el contrato planteaba unos problemas que afectaran los intereses de los empleados de la autoridad y el bienestar de Puerto Rico y se elevaban los costos, él iba a reevaluarlo y a enmendar ese contrato porque era malo para el país. Y ahora la postura es totalmente opuesta. Sí, Mayra, y tú y yo que llevamos muchos años en la profesión y no somos ingenuos, sabemos que cuando hay posturas irracionales hay hilos y hay intereses que hay detrás de todo esto. Y aquí el interés que hay detrás de todo esto es el interés de las empresas de gas natural, Mayra, que es algo que todavía no se ha explorado detenidamente. Pero fíjate que cuando Luma le plantea al negociado cuál es el plan de remediación del sistema eléctrico, cómo se va a reconstruir, quieren hacer 2 plantas de gas natural. Hoy salió una información sobre eso también. Que en Puerto Rico nosotros tenemos una política pública que establece que para el 2025 hay que estar en 40% de energía renovable. ¿Cómo tú vas a alcanzar eso si quieres hacer 2 plantas de gas natural? Afortunadamente el negociado le viró ese plan porque no es compatible, pero hay unas fuerzas poderosísimas, y cuando tú ves que nuestros políticos están dando traspié, un pasito para adelante y 3 para atrás, es que hay mucha presión de estos grandes intereses económicos. Pero déjame concluir con el Centro para la Nueva Economía, porque ellos plantean además que aparte de las ganancias que están en el contrato en blanco y negro, los 125 millones anuales, Luma tiene la oportunidad de establecer una cacería de rentas. ¿Y cómo se traduce eso? Pues, hay unos contratos internos que Luma tiene que hacer. Luma le va a dar servicio a Genco, que es la compañía pública que va a ser dueña de las plantas generadoras, y le va a dar servicio a Gridco, que es la compañía pública que va a ser dueña de la red de transmisión y distribución. Esos contratos no aparecen en los términos y condiciones. En esos contratos Gridco y Genco tienen que pagarle a Luma. Así que además de los 125, Luma va a tener ganancias con lo que ellos guisan en todos lados, y eso es bien importante porque ese análisis que hace el Centro para la Nueva Economía entra en aspectos financieros que nadie había tocado, de cómo estos esquemas corporativos, muchas corporaciones, muchas divisiones que hacen diferentes cosas para poder dar un servicio coherente, tienen que entrelazarse, y lo van a hacer mediante contratos donde van a tener ganancias que no están expresas en el contrato y van a ir saqueando el país así. Además de eso, están los fondos federales, que ellos dicen en el contrato que se los van a administrar y que van a contratar a sus compañías matrices y afiliadas para que hagan los proyectos de reconstrucción. Así que van a ganarle al pueblo de Puerto Rico los 125 millones, van a ganarle las rentas ocultas en los contratos internos, y van a ganarle van a sacarle el jugo a los fondos federales para la reconstrucción. Y desafortunadamente ese dinero se va del país inmediatamente. Mayra, no aporta a la economía de Puerto Rico, por ende no va a haber crecimiento económico con esta inversión económica de los fondos federales, y vamos a estar siempre en la precariedad, y esto augura una segunda quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica. Wow. Óyeme, y te pregunto, este asunto que me haces referencia con relación al gas natural, no sé si viste el periódico El Vocero, donde surge una noticia de que impugnan el proyecto de gas natural y se está llevando a cabo una investigación sobre el contrato de
New Fortress Energy. Correcto. Y en este contexto, este señor Joel Pizá Batiz no pudo contestar unas preguntas que se le hicieron en torno a si se había contemplado el efecto que toda esa gestión ha causado desde el punto de vista ambiental en las áreas aledañas, ¿verdad? Allá en Puerto Nuevo, etcétera. ¿Estás al tanto de eso? Sí, y yo participo en ese proceso. Yo represento a la UTIER junto a Earth Justice, que nos estamos oponiendo, y logramos recientemente que el FERC, que es el Federal Energy Regulatory Commission, determinara que ese gasoducto y ese terminal se construyera sin permiso federal. Y por eso ahora ellos tienen que someter una solicitud, y las comunidades que también se opusieron y son parte de este proceso van a poder demostrar los daños ambientales y los riesgos a la vida y la seguridad que implican ese centro de gas natural ahí, ese gasoducto y ese terminal. Y eso es algo que implica unos actos de corrupción tremendos, porque ahí se han invertido cuantiosas cantidades de fondos públicos en un proyecto que no tenía permiso federal. Y eso es algo que acarreará investigaciones en el futuro, ¿verdad? Y probablemente sanciones y cargos criminales. Los gobernantes de turno, porque todo eso se dio después de María de una manera muy extraña, que es lo mismo que ocurrió con el tema de Luma. Correcto. O sea, todas estas transacciones se dan en las tinieblas y a espaldas de la transparencia que constantemente están proclamando los gobernantes de turno, que es un continuo porque es el mismo partido. Mira, y otra cosa que no ha salido mucho a la luz pública, en la zona sur, frente a Ponce, cerca de Caja de Muertos, ellos quieren hacer un terminal para el transbordo de gas natural, creando riesgos ambientales y de seguridad, porque quieren, como los buques no pueden llegar al puerto en Puerto Rico por efecto de las leyes de cabotaje, quieren transbordarlo fuera del puerto, y entonces han logrado que el Coast Guard inicie un trámite para darle un permiso, y han pasado eso por debajo del radar, y las agencias aquí que bregan con el ambiente ni siquiera se han expresado sobre ese problema. Así que esto tiene otras ramificaciones que podrían crear otros problemas ambientales en el área sur y otros problemas de seguridad pública. Así que esto tiene muchas ramificaciones que hay que atender lo antes posible, porque podríamos estar perjudicados en una manera no anticipada. Y esas ramificaciones se encuentran en una misma voluntad, en una misma mente. Sí, porque ese estas proyecto, acciones de unos y otros son concertadas. Sí, ese proyecto es de New Fortress, que obviamente es una empresa que trabaja con gas natural, que es lo que te estaba mencionando anteriormente. Está en contra de que cambiemos a energía renovable. Cada proyecto de gas natural que se abra en Puerto Rico es alejarnos mucho más de las metas de alcanzar el 100% de energía renovable en el año 2050. Y detrás de esto está Luma, detrás de esto está la Junta de Control Fiscal y los gobernantes, que son marionetas de todos estos intereses, y que tú notas cuando ellos se paran ante la prensa y no pueden explicar las cosas y asumen posturas irracionales. Pues todo esto es un andamiaje bien complicado y bien poderoso que desafortunadamente los políticos del patio no han podido enfrentar, o no han tenido la vergüenza de enfrentar para defender al pueblo de Puerto Rico. Bueno, pero yo he tenido la oportunidad, Rolando Emanuel, y de hablar aquí en muchas ocasiones con el presidente de la Comisión de Energía, que está a la cabeza de esta investigación en la Cámara de Representantes, y él ha sido bien enfático y ha sido bien combativo para denunciar inclusive las últimas expresiones que hizo Yaresco de tratar de intimidar a los legisladores de que esta acción, que va dirigida a que se posponga la fecha de la transición para enero del año que viene, es inconstitucional y que esto no puede ser. Sí. Y evidentemente uno se confunde porque unos dicen, ¿cómo te explico? ¿No? Hay tantas posturas, y mientras tanto la gente que tiene que asimilar esta información, que suele ser bastante técnica para la mayoría de la población, que somos legos en estos temas, pues imagínate tú.
¿Qué Sí. podemos esperar? ¿Cómo podemos anticipar y prepararnos para estar informados y tomar las medidas que tengamos que tomar? Sí, es encomiable la labor del representante Luis Raúl Torres porque ha sacado, ¿verdad?, de la propia boca de los participantes de este proceso de Luma Energy, ¿verdad?, de los que negociaron por parte del gobierno, de la propia Luma Energy, los datos que ya se habían denunciado y que hacen que este contrato sea desastroso para Puerto Rico. Y él ha estado proponiendo legislación para tratar de resolver el problema, y la Junta, que apoya a Luma al 100%, salió con estas expresiones diciendo que la legislatura no podía cambiar el contrato de Luma porque esto sería inconstitucional, pero no le dice al pueblo que la cláusula que protege del menoscabo de las obligaciones contractuales no es literal ni absoluta, y que siempre que haya un interés importante gubernamental se puede menoscabar de manera necesaria y razonable. Y cuando tú tienes un contrato que es leonino, que es un riesgo dramático, es un problema de seguridad nacional que tenemos actualmente, la legislatura puede cancelarlo. Lo que pasa es que hace falta la voluntad política de los otros sectores, ¿verdad? Porque si la Cámara tuviera esa voluntad política, tiene que convencer al Senado, que el Senado está enterándose detalladamente de esto poco a poco, y habría que lograr el consenso para ir por encima del veto del gobernador, porque el gobernador ya ha expresado, ¿verdad?, que no está de acuerdo con ninguna de las iniciativas legislativas. Pero si eso ocurriera, yo creo que sería una gran victoria para el pueblo de Puerto Rico, y me quitaría el sombrero ante esos legisladores y legisladoras que están dando la cara por el pueblo de Puerto Rico en este problema de Luma. Cara que no está dando el Ejecutivo. Definitivamente, todo lo contrario. Y a mí me parece, ¿verdad?, que vamos a estar viendo en las próximas semanas ese choque de trenes. ¿Tú coincides con mi apreciación? Sí, va a llegar el momento en que el gobernador tiene que decidir o Luma o el pueblo de Puerto Rico. Y si escoge a Luma, pues yo creo que la legislatura debe ejercer su poder constitucional y de ir por encima del veto. Mira, cuando yo hablo de que esto es un riesgo de seguridad nacional, Mayra, brevemente, sí, Luma se puede ir por cualquier razón y el contrato requiere la desmantelación de la Autoridad de Energía Eléctrica, y en cualquier momento que Luma se vaya después de desmantelar la autoridad, no tendríamos compañía eléctrica. ¿Cómo vamos a gerenciar nuestra energía si no hay compañía eléctrica? Y eso es lo que hace que nos mantengan como rehenes permanentemente de los intereses privados extranjeros que solo responden a la ganancia y a las leyes del mercado. Pero mi preocupación es que si Luma en efecto entra en el panorama y en el control de la distribución y la transmisión de energía el 1 de junio, de ahí en adelante es más cuesta arriba echar hacia atrás en relación a ese contrato. No, sin duda. Y hay un talón de Aquiles ahí, que son los empleados. No tienen la plantilla laboral, y los empleados cada vez se enteran con más detalle de lo malo que sería irse a trabajar con Luma, y va a ser bien difícil que puedan asumir las funciones de manera confiable empezando una temporada de huracanes. Porque yo creo que también hay una situación que incide sobre las destrezas que traigan estas personas si es que finalmente los traen de Estados Unidos, y es el hecho de que ellos no conocen la topografía y las particularidades de nuestro sistema y las ubicaciones de los distintos equipos. Supongo yo que fue lo que pasó con María. Correcto, y no conocen el idioma. ¿Cómo se van a comunicar con la gente de nuestro pueblo? Tienen que pasar a los patios, tienen que cruzar fincas, tienen que hacer diferentes gestiones en el trabajo sin conocer el idioma, Mayra. Eso es un disparate mayúsculo. Entonces van a venir aquí a cobrar el doble o triple de lo que se le paga a un trabajador local. Y eso lo vamos a tener que pagar nosotros por la factura. Ay, mi madre. Bueno, Rolando, te agradezco profundamente que nos hayas puesto al día de lo que está pasando. Yo creo que debemos estar bien pendientes. ¿Tú anticipas que va a ocurrir algo dramático según tu criterio y tú que te mueves en estos temas constantemente? ¿Qué es lo próximo que debemos esperar?
Bueno, va a haber nuevos litigios impugnando la legalidad del contrato de Luma. Hay decisiones que están pendientes en los tribunales en Puerto Rico sobre este asunto. La jueza Taylor Swain tiene una moción sobre gastos administrativos. El Tribunal de Circuito de Apelaciones tiene un caso sobre la primera moción de gastos administrativos. Y los trabajadores están aglutinados, están firmes. Y en realidad yo estoy bien confiado de que Luma no va a entrar el 1 de junio a dilapidar la Autoridad de Energía Eléctrica y desmantelarla, como es el propósito de Luma y de la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas. Licenciado Rolando Emanuel, y siempre es un lujo conversar contigo, y te doy las gracias por ser parte de esta conversación de país. Siempre que tengas muy buena. Gracias igual. Hasta luego.